Este modelo con el que nosotros estamos trabajando, que viene a ser el constructivismo, parte de dos aspectos de la persona. Lo vemos ahí, del aspecto cognitivo y del aspecto social. Estos dos aspectos van a interactuar para que el estudiante pueda después empezar a hacer la construcción de su saber sin dejar de lado lo que él ya conoce, la zona de desarrollo real. Este constructivismo va a ser la construcción del conocimiento todos los días, día a día, ¿verdad? Pero basado en dos cosas, en la representación inicial de la nueva información que nosotros vamos a dar y de la actividad externa e interna. Quiere decir, va a ser el procesamiento de esta situación. Vemos ahí que esta construcción es a través de su proceso mental y viene a ser la adquisición del nuevo saber, ¿no? Nos dice que este modelo del constructivismo está centrado en todas las personas, ¿no? A través de sus experiencias previas y las construcciones mentales del nuevo constructo. ¿Qué nos dice Piaget con respecto a eso? Que dice que el sujeto tiene que interactuar con el objeto. ¿Cuándo lo vemos esto nosotros en las sesiones de aprendizaje? ¿Cuándo hacemos este trabajo? Nuestro sujeto estudiante interactúa con el objeto. Cuando hacemos uso de material concreto, cuando hacemos uso del material que llevamos para que se trabaje acorde a su necesidad y acorde a lo planificado, ¿verdad? Según Vygotsky dice que es la interrelación con los otros. ¿Cuándo vemos esto? Cuando ellos trabajan entre pares, ¿verdad? Como lo hemos hecho ahora nosotros, ¿no es cierto? Maestro activo, maestro creativo, como nos han presentado el equipo número 2, maestro que va a reflejar eso en aula. ¿Qué nos dice Ausubel respecto a esto? Que dice que todo el aprendizaje que ellos tengan tiene que ser significativo. ¿Y cuándo vamos a hablar de este aprendizaje significativo? Cuando le llama la atención y esto le va a ser útil en dónde? En su vida diaria, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver que hay estrategias de efectividad para esta situación. Y tenemos que lo más idóneo es trabajar a través de proyectos. ¿Lo hacemos? Sí lo hacemos, ¿verdad? Cuando interactuamos diferentes áreas. Hacemos un trabajo, un proyecto, y todo proyecto tiene un tiempo y tiene un producto, ¿verdad? Y estos proyectos tienen que ser de interés, no solo para estudiantes, sino para toda la comunidad educativa, ¿vale? Entonces, después dice que nos va a permitir interactuar en situaciones concretas y significativas. ¿Qué vamos a hacer a través de estos proyectos? Vamos a estimular el saber hacer y el saber ser. Y cuando estamos hablando del saber hacer, del saber ser y del saber, ¿cuándo hacemos este trabajo? Entonces estamos hablando de los tipos de conocimiento, ¿verdad? Del conceptual, del procedimental y finalmente de la actitudinal. Muy bien. Entonces vamos a ver que el docente que trabaja bajo esta corriente es el docente que hoy en día quiere el método, que es el facilitador, que es el orientador, que es el acompañante, ¿no? Que viene a ser el papel secundario del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ¿quién va a construir sus saberes? El estudiante, ¿verdad? Entonces, bajo esta corriente es la situación como nosotros estamos trabajando hoy en día. ¿Bien? Luego tenemos que, para que esto se dé y nosotros
lo vamos a ir vinculando porque se van a dar cuenta que esto se vincula con lo que viene a ser las rúbricas de observación. ¿Verdad? Dice que tenemos que el docente trabajar y lograr un clima adecuado. ¿Y por qué un clima adecuado en el aula? ¿Por qué un clima democrático? ¿Por qué un clima armónico? ¿Por qué un clima pacífico? ¿Por qué? Para que el estudiante se integre y se pueda refrendar el propósito, ¿verdad?, que hemos planificado. Porque si no tenemos un clima adecuado, ¿vamos a poder lograr algo significativo en la sesión? No, porque vamos a tener interrupciones, ¿verdad? Porque vamos a tener que mediar conducta. ¿Qué más nos dice? Nos dice que se debe conocer el interés del estudiante. ¿Y por qué los intereses? Eso no va a aprender. Perfecto. Esto tiene que ver con nuestra planificación. La planificación estará en función a qué es lo que él necesita aprender. ¿Vale? Entonces yo identificaré con mi diagnóstico situacional cuáles son las necesidades y en función a esas necesidades debo programar. Tenemos después conocer las necesidades evolutivas de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Y esto a qué se refiere? A que cada uno de los estudiantes tiene ritmos y tiene estilos de aprendizaje. Más aún ahora con la inclusión, nosotros tenemos estudiantes con habilidades especiales, ¿verdad? Y que a través de la diversificación le tenemos que preparar sesiones diferentes. Porque estas corrientes responden a la individualidad, no responden a una forma general. Bien. Luego tenemos que debemos conocer los estímulos. Quiere decir el contexto, los familiares, lo que viene a ser la comunidad educativa. ¿Y por qué debemos conocer los estímulos? Porque vamos a identificar que hay estímulos que van a consolidar el aprendizaje y van a haber estímulos que no consolidan aprendizaje. Estímulos positivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje y estímulos negativos. Muchos de nosotros tenemos brillantes estudiantes, pero tenemos malos padres de familia, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando del constructivismo, el estudiante no aprende de forma aislada, sino aprende con su contexto. Por eso es que involucramos y tenemos que mediar. Por eso es que nos piden también que tengamos el acompañamiento, que tengamos la reunión con los padres de familia, ¿verdad? Que tengamos las horas colegiadas. ¿Por qué? Porque a través de esa interrelación, de ese intercambio de información, vamos a mejorar la calidad de la enseñanza. Vamos a identificar qué es lo que está fallando, qué es lo que no se está adaptando a esta nueva visión y vamos a hacer los pequeños cambios que lo ameriten. Luego sabemos que somos mediadores del constructo de los nuevos saberes de nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Qué nos dice Vygotsky respecto al constructivismo? Dice que el aprendizaje dejó de ser algo individual y pasó a ser algo social. ¿Y por qué social? ¿Por qué va cambiando esta situación? ¿Por qué social? Porque el niño no solamente aprende en aula, ¿verdad? Aprende de su familia, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos que aprenda cosas buenas y cuando va a su casa, desaprende, ¿verdad? Y nosotros tenemos que lidiar con esa situación. Entonces, por eso dejó de ser algo individual, como era antes,
como nosotros hemos sido formados, ¿se acuerdan? Nosotros no somos constructivistas, nosotros somos conductistas, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que aprendernos la lección. ¿Y qué sucedía si no nos aprendíamos la lección? Un reglazo, una jaladita de cachito, ¿no? Una jaladita de patilla. Hoy en día no podemos hacer eso, porque respetamos el estilo, el ritmo y la intervención del contexto, que puede ser positivo como que puede ser negativo. Tenemos, dice, se valora la importancia de la interacción social del aprendizaje. ¿Y por qué hemos dicho que es social? Porque aprende de su contexto, de su familia, de la escuela, ¿verdad? De la presión de grupo, aprende de todas esas situaciones que vienen a ser en forma sintética social. Luego tenemos que se ha comprobado que el estudiante aprende eficazmente de forma cooperativa y por eso que es una de las evidencias de las rúbricas que deben trabajar en equipos, porque así aprenden mejor, aprenden entre pares. ¿Cómo hemos aprendido a poner nuestra puesta en escena? Entre pares, ¿verdad? Entonces ellos aprenden así. Lo que nosotros tenemos es que evidenciar que esa situación se da. Antes no aprendíamos de esa forma, cada uno aprendía de forma individualizada. Era independiente. Hoy decimos que tienen que trabajar en equipos, ¿para qué? Para que el que tiene mayor amplitud de conocimiento jale al que se va quedando. Y por eso cuando nosotros formamos nuestros equipos de trabajo, los formamos teniendo en cuenta un estudiante fuerza, que va a ser el que monitoree, el que jale, para que todos los estudiantes se encuentren comprometidos en esa situación. Entonces nos estamos dando cuenta que las corrientes que estamos viendo son las corrientes que nos ayudan a evidenciar este desempeño docente que nosotros debemos tener en aula. Tenemos la concepción de qué viene a ser la conceptualización del constructivismo. Habiendo visto todas estas situaciones, ¿qué entendemos ahora por constructivismo? Entendemos que el docente tiene que darle la individualidad a cada uno de sus estudiantes y velar por que haga el constructo de los saberes partiendo de su zona de desarrollo real. ¿Para qué? Para que pueda lograr llegar a la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Y que si el estudiante se convierte en un ser autónomo, llega a la siguiente zona, que viene a ser la zona de desarrollo ideal. Cuando nosotros decimos que este trabajo en equipo le va a ser importante a mi estudiante, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr el hacerse independiente, hacerse autónomo, que viene a ser los fines de la educación peruana. ¿Vale? Tenemos entonces que, ¿qué es lo que la concepción psicológica? Vamos a lograr 3 desarrollos. El enseñar a pensar, que viene a ser el desarrollo de las habilidades cognitivas, que viene a ser su proceso de razonamiento. Luego le vamos a enseñar sobre el pensar. Y aquí viene la metacognición, porque es el análisis, la reflexión de lo que estamos haciendo. Luego le vamos a enseñar sobre lo que se sabe del pensar, que vienen a ser la elaboración de los objetivos del aprendizaje. En la concepción filosófica, este constructivismo dice que es un aprendizaje con respecto al mundo. ¿Por qué? Porque interactúan los estímulos naturales y los sociales que vienen a ser el concepto, el contexto. ¿Verdad? Dice que implica el conocimiento humano. Esto tiene que ver el procesar
lo que él sabe y a través de mediar, que viene a ser nuestro trabajo, lo que debe aprender, lo que estamos planificando que él aprenda. ¿Cómo tenemos que ser nosotros, los docentes constructivistas? ¿Qué es lo que vamos a generar en nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que buscamos? Autonomía. ¿Qué más buscamos? La interacción. ¿Qué más buscamos? Trabajo en equipo, trabajo cooperativo. ¿Qué más buscamos? La confianza, ¿verdad? Si no hay confianza, no hay desarrollo de persona. ¿Qué más buscamos? Que él sea el artífice de la construcción de sus aprendizajes. ¿Y cómo vamos a hacer esa tarea? Vamos a hacerla a través, como dijimos al comienzo, del material concreto que vamos a prestar. ¿Por qué? Porque el estudiante aprende manipulando, aprende haciendo, aprende tocando, aprende palpando, para después pasar a la siguiente fase, para después terminar en la abstracción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a tener que ser como docente constructivista? Manejar un vocabulario adecuado al enfoque en el que me encuentro, ¿no? Muchas veces, y lo he notado, se nos hace difícil dejar de lado la palabra alumno, ¿verdad? Y siempre lo llamamos alumno. ¿Y cómo lo debemos llamar? Estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debo lograr en mi estudiante? Que él sea autónomo, que sea crítico, que sea reflexivo, ¿no? Que sea creativo, ¿verdad? Porque todas esas son las evidencias de las rúbricas. ¿Qué tenemos después? Dice que tenemos que estar vinculados con la investigación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a asimilar toda la conceptualización que nosotros damos y nosotros tenemos que visualizar, tenemos que supervisar, tenemos que acompañar que se dé esa conceptualización, que ellos hayan entendido esa situación. Tenemos entonces que vamos a hacer que ellos desafíen, que hagan, que generen indagación. Esto va a ser a través de que cuando hacemos esta situación, cuando hacemos este mapeo nosotros con respecto a la indagación. Cuando trabajo con mis estudiantes, ¿cuándo lo hago? Cuando voy generando las diferentes preguntas que lo conflictúan, ¿verdad? ¿No? Cuando yo voy soltando preguntas, entonces ellos se van teniendo la sensación de tener la necesidad de buscar el referente de. Ahora pasamos a ver lo que viene a ser el socioconstructivismo. Si acá la Miss nos dijo que el constructivismo es una corriente pedagógica, el socioconstructivismo viene a ser una corriente psicopedagógica. ¿Por qué? Porque ya interviene más, como dice la profesora, va a intervenir el ámbito de la sociedad, ¿vale? Va a ser mucho más amplio. Entonces, veamos, tenemos que esta corriente psicopedagógica entiende el proceso del desarrollo humano. Miren, mientras la otra corriente lo que veía era el constructo de los aprendizajes del estudiante, esta dice el proceso del desarrollo humano. O sea, ya no lo ve al estudiante como un ente inferior, sino lo ve como un todo. Va a ver el desarrollo de este ser humano. Y para esto, él va a tener que tener un rol afectivo operante que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural.
Y esto, el padre del enfoque sociohistórico-cultural, viene a ser Vygotsky, ¿verdad? Vamos a tener aquí, ¿cuáles van a ser estas características? Va a interactuar la realidad. El ser humano, quiere decir el estudiante, interactúa sobre la realidad, porque ¿cuál es la finalidad de esto? Es transformar esta situación, transformar esta realidad. ¿Y por qué buscamos la transformación de esta realidad? Analicemos nuestra sociedad, que viene a ser en la realidad. ¿Por qué queremos transformación de ella? Que el estudiante haga la transformación de esto. ¿Cómo evaluamos que está nuestra sociedad? ¿Amerita que sea transformada, que sea corregida, que sea mejorada? Sí, ¿verdad? Necesitamos esa situación. Es por eso que decimos que el estudiante va a ser el transformador. Él mismo va a transformar esta situación. Para ende, la herramienta vital y principal va a ser... ¿Cuál va a ser? El lenguaje, porque a través del lenguaje él va a poder expresar su sentir, tanto sus necesidades como lo que está transformando. El lenguaje es una herramienta vital. Estamos viendo aquí que interviene la zona de desarrollo próximo, porque el estudiante aprende de su ámbito social, ¿verdad? La zona de desarrollo próximo o ámbito social va a transformar esa situación para llegar a una mejor situación, que es lo que nosotros ahí apuntamos. Decimos que el lenguaje, indicamos otra vez que viene a ser la herramienta de la interacción social. Y por eso es que estamos nosotros en este momento compartiendo interaprendizaje. Comparto lo que yo traigo y ustedes comparten lo que tienen en aula. Yo me llevo el conocimiento, me llevo lo que ustedes participan, me llevo sus diferentes opiniones porque estamos realizando interaprendizaje. Mientras que el constructivismo hace que el estudiante construya sus aprendizajes, el socioconstructivismo dice, los construirá partiendo de su contexto, interviniendo la sociedad. Mientras que la sociedad puede ser un agente que va a influenciar de forma positiva o negativa, para el socioconstructivismo la sociedad es vital, porque nos desarrollamos allí. Cuando este aprendizaje, cuando lo que nosotros estamos procesando me sirve para los desafíos de la vida, yo le digo que es un aprendizaje significativo. Cuando sirve para los retos, para que nosotros podamos resolver esos retos, llamamos que es un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los elementos de este aprendizaje significativo? Y ahí entramos a tallar todo. La participación de los estudiantes. Por eso es que nos piden en la rúbrica 1 el porcentaje de nuestros estudiantes comprometidos con, ¿verdad? Porque viene a ser uno de los elementos para lograr aprendizaje significativo. Luego tenemos los conocimientos previos que ellos tienen, se van a tener que relacionar con los nuevos que van a tener que adquirir. Tenemos que el estudiante construirá poco a poco su aprendizaje que le va a dar autonomía. La creación de los esquemas de conocimiento. Tenemos después la relación de las experiencias para que se produzcan los aprendizajes, porque el aprendizaje es el producto de las experiencias. El empleo y la aplicación de los nuevos conocimientos en la vida. Tenemos después el empleo y la participación de los nuevos conocimientos. ¿Dónde van a estar estos conocimientos puestos en práctica? En la vida cotidiana. Perfecto. Entonces va a ser cuando nosotros logramos el
La metacognición. ¿Cuándo logramos nosotros una metacognición? ¿Cuándo hemos alcanzado la metacognición? Si ya nosotros hablamos que el estudiante tiene conocimiento, ¿para qué le sirve? Cuando el estudiante reflexiona, ¿verdad? Exacto, cuando el estudiante reflexiona del proceso de aprendizaje, entonces nosotros estamos logrando una metacognición. Quiere decir que la metacognición está asegurando ese aprendizaje en la vida. Quiere decir que se va a la memoria de largo plazo. Decimos que esto se va a incorporar en lo que viene a ser la estructura mental. Y ahora vamos a resumir nuestro aprendizaje significativo. Será permanente porque está a lo largo de toda su vida. Produce un cambio cuando pasa del no saber al saber, ¿verdad? Y está basado en la experiencia porque depende del conjunto de experiencias para que éste se acentúe. ¿Qué condiciones debemos tener para lograr el aprendizaje significativo? En nuestros estudiantes, número 1, la predisposición. Si él está aperturado, aprende. Si él no está aperturado, si él no está motivado, no aprende. El material de aprendizaje. Este material de aprendizaje tiene que estar vinculado a los propósitos de la sesión. Muchas veces yo me he tocado cuando hemos visto a los profesores, hemos entrado para hacer la observación, el maestro lleva copia de copia. Y no es un material pertinente que aborde las necesidades del estudiante. Muchas veces le llevan una sábana de información cuando nosotros no estamos trabajando bajo el enfoque cognitivista, sino bajo el enfoque por competencia, donde damos una pequeña información del estudiante, a través de ella va a generar el leer su libro, su texto, y que después haga un esquema para que ponga en práctica luego en el discurso lo que ha aprendido, para que podamos reflexionar si eso que está aprendiendo le es útil en su vida. El material tiene que ser pertinente, colegas. El material tiene que responder a la necesidad del estudiante. Tiene que ser un agente motivador. Luego tenemos las ideas inclusoras, que esto tiene que ver con el background que tienen los estudiantes. Background significa contexto. Su programa, ¿verdad? Lo que él viene aprendiendo para que lo ponga en práctica. Nosotros tenemos, como dice la colega, tenemos un currículo normado, ¿verdad? Y a nosotros nadie nos va a enseñar. Tenemos nuestro currículo oculto de cómo saber llegar a los estudiantes. Son nuestras estrategias. ¿Cómo vamos a promover este aprendizaje significativo? Vamos a hacer que ellos participen. Habíamos dicho al comienzo, tenemos un ambiente familiar, vamos a explicar a través de los ejemplos que vienen a ser las casuísticas, vamos a acompañar este proceso significativo y fomentar las diferentes estrategias de aprendizaje. Eso es lo que hacemos y eso es cómo nosotros nos desempeñamos dentro del aula. Tiene 3 fases este aprendizaje significativo y vemos la primera viene a ser inicial y es aprende de forma concreta, ¿verdad? Lo habíamos visto. La segunda, que viene a ser la intermedia, se establecen las relaciones de similitud entre ellos y vamos pasando y ya llegamos al conocimiento abstracto. Tenemos la fase terminal que integra todos los conocimientos, va a ser la consolidación de. Y tenemos 3 tipos de aprendizaje significativo. El a través de representaciones, donde se adquiere un vocabulario
se aprenden las representaciones de los diferentes objetos. Tenemos el de conceptos, donde se hace el aprendizaje por descubrimiento. Y tenemos el de proposiciones, donde los significados ya se amplían y en una oración pueden haber dos conceptos, pueden haber una afirmación, puede haber una negación y el concepto que se tiene que ser asimilado. O sea, vamos de lo más pequeño a lo más grande, de lo general a lo específico. Y tenemos 3 requisitos para que nosotros podamos generar este tipo de aprendizaje. Y tenemos la significatividad lógica del material, lo que habíamos visto. Este material tiene que estar organizado y generar conocimiento. Tenemos la significatividad psicológica del material. El estudiante posee una memoria a largo plazo. Conoce nuevas situaciones a través de la base que vienen a ser sus saberes previos y finalmente la actitud favorable. Como habíamos dicho, si el estudiante decide y se apertura a aprender, aprende. A esto Vygotsky le denomina los lazos afectivo-cognitivos. Dice que el estudiante primero aprende con su corazón. Si se apertura y te deja pasar, aprende después con su cerebro. ¿Qué vienen a ser los procesos pedagógicos? Entendemos por muy bien los momentos que tiene una sesión, son los hechos, son las interacciones, son los intercambios, ¿verdad? Para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué buscamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Que el estudiante movilice todas sus capacidades, ¿verdad? Para que pueda lograr asimilar una competencia, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿eso a qué nos va a llevar si el estudiante logra las competencias? Al logro de los aprendizajes, ¿verdad? Quiere decir entonces que estamos cumpliendo con los procesos y con lo programado. Perfecto. Bien. Entonces ahora, eso hacemos nosotros. Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros y qué también hace el director. Y vamos a ver que otra vez nos dice que tenemos que establecer un clima adecuado en el aula. Porque este clima adecuado va a generar que se dé la construcción de los aprendizajes. Luego vamos a tener que evidenciar altas expectativas en los aprendizajes, diversificar las actividades pedagógicas que nosotros tenemos, acordar con los estudiantes las normas de convivencia que vienen a ser los pactos, ¿verdad? No utilizamos todas las normas, sino 2, 3, 4 de ellas y forman parte del pacto que trabajamos. Emplear de forma óptima los recursos educativos que tenemos, generar en ellos la parte de la investigación, la reflexión y la creatividad y garantizar el uso efectivo de las horas pedagógicas, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar nosotros, que viene a ser una de las evidencias que nos piden en las rúbricas. Veamos entonces los procesos. Nosotros conocemos la problematización porque empezamos con ello, ¿verdad? Partimos de un problema de la vida diaria. ¿Para qué partimos de este problema? Para suscitar el interés. ¿Para qué más? Para conocer las necesidades, para ir dándome cuenta cuánto vienen a ser los saberes de mis estudiantes, ¿verdad? Para yo hacerme una idea de cuánto es lo que tengo que acompañar para que se pueda llegar al aprendizaje esperado, ¿verdad? Porque ahora nosotros trabajamos en función a eso. Y luego tenemos el propósito y la organización. ¿Qué nos dice esta forma de enseñar y este currículo y este enfoque? Que nosotros le tenemos que decir al estudiante, tenemos que comunicarles, ¿verdad?
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de hoy, verdad? ¿Cómo va a ser la evaluación también? ¿Cuáles son los indicadores de la evaluación que ellos van a tener? Porque esta situación es comunicable, ¿verdad? ¿Qué sucede si en el lapso de mi sesión yo me doy cuenta cuando voy acompañando que no estoy alcanzando el propósito que hemos acordado para el día? Cuando voy monitoreando mis equipos de trabajo, que todavía no se va evidenciando el logro del propósito. Perfecto, Miss. Tengo que ir retroalimentando, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahora la motivación, el interés, el incentivo. Nos dice que la motivación, bueno, estos ítems no tienen un orden, ¿verdad? Porque la motivación que sabemos que está permanente, ¿verdad? Está a lo largo de toda la sesión, ¿no? Pero ¿qué sucede con mis estudiantes que yo los quiero comprometer con la sesión y no logro comprometerlos? Si yo estoy motivándolos constantemente para que ellos se comprometan. ¿Qué va a suceder con los estudiantes que sí están comprometidos y trabajando? Ojo. Exacto, va a ser un distractor. Si bien es cierto, la motivación está a lo largo de todo el proceso, pero yo lo que tengo que ir es dosificando esta situación para que en un momento no se convierta en un distractor. Luego tenemos el procesamiento de la información. Y en este procesamiento de la información viene a ser el desarrollo, ¿verdad? Desarrollo, qué es lo que hemos planificado, que ellos trabajen, cuál es el material, cuál va a ser el producto que van a tener después de esta situación. Tenemos la gestión y acompañamiento. Este acompañamiento, ¿qué va a consolidar en el estudiante? Confianza. ¿Qué más? El nuevo aprendizaje. Muy bien. Entonces, mi acompañamiento tiene que ser efectivo. Y como ha dicho la Miss, cuando yo evidencio que no estoy logrando la situación, tengo que hacer una retroalimentación. Y finalmente tenemos la evaluación. Y la evaluación es también desde el inicio hasta el final, ¿verdad? ¿Y qué voy a esperar con esta evaluación? Que evidencien lo que han aprendido. Muy bien, voy a contrastar el logro del aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué más? Exacto, muy bien, Miss. Va a evidenciar si es que he logrado el propósito o no. Porque muchas veces nosotros hacemos sesiones muy bonitas, ¿verdad? Le bailamos la danza de los 7 velos para que ellos aprendan y cuando nosotros hacemos la evaluación nos damos con la triste sorpresa de que no hay un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Retroalimentar. Y si no me alcanza con retroalimentar, como dice la mía, reprogramar. Lamentablemente, lo que no nos gusta, reprogramar. Otra vez. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, ya se animaron a participar.
a tener que reprogramar, pero teniendo en cuenta el cambio de estrategia porque no me funcionó de esa forma. Es cierto que cuando la mayoría no ha evidenciado el logro del propósito, nosotros hacemos una reprogramación, ¿verdad? Por 2 o 3 nosotros respetamos ¿qué? Su ritmo y sus estilos de aprendizaje, porque hemos hablado de que la enseñanza que estamos trabajando bajo el enfoque del socioconstructivismo es individual. O sea, la forma como aprende uno de mis estudiantes no va a ser la misma como aprenda él. Por ende, entonces voy a tener algunos que aprenden mucho más rápido, a los que yo voy a tener que dar diversificación, que voy a preparar ejercicios con mayor grado de dificultad y voy a tener que preparar ejercicios con menos grado de dificultad para aquel que se queda. ¿Por qué? Porque yo no puedo bajar el autoestima, entonces todos tienen que aprender bajo este enfoque. Y para eso yo hago uso de las diferentes estrategias. Vamos a hacer un esquemita a manera de recordar nuestros momentos de los procesos. Y tenemos allí la problematización, ¿vale? Y estamos viendo que es una situación retadora, relevante, desafiante, que va a generar intereses, que va a colmar las necesidades y las expectativas, y de la misma manera esta situación genera el conflicto cognitivo, que tiene que ver con la disonancia, qué es lo que él sabe y qué es lo que va a aprender ahora, ¿verdad? Y esta problematización lo tenemos de forma problemática y significativa. ¿A través de qué? De problemas, de lo que vienen a ser los desafíos, de los retos, de los ejemplos, etc. El propósito de la organización: vamos a comunicar los aprendizajes, vamos a describir las actividades que ellos van a realizar, vamos a hacer una explicación específica, sintética y lógica, vamos a negociar los contenidos, qué es lo que se va a trabajar, el campo temático, explicar el proceso. Tenemos después la selección de los materiales que vamos a usar para cada una de las clases que nosotros vamos a dar. Y tenemos por último el definir las estrategias que van a ser empleadas en esta sesión. La motivación, estamos viendo que también tiene el plan, que lo habíamos visto, el plan motivador, el clima emocional y la despenalización del error. El plan motivador es la resolución del desafío, el clima emocional viene a ser las ganas que va a poner el estudiante para aprender, y en la despenalización del error es que del error hoy en día parte para generar un nuevo conocimiento, ¿verdad? Es una oportunidad de aprender, ¿bien? ¿Y nos sirve para qué? Para contrastar, para ir evaluando, para ir midiendo, ¿no? Cómo estaban y cómo ya los van progresando. Tenemos los saberes previos, que es el punto de partida, ¿verdad? ¿No? Su función es pedagógica, es motivacional, y ¿a través de qué estrategia puedo lograr ello? A través de la lluvia de ideas, de las interrogantes, de las encuestas, de la técnica del museo, de las diferentes técnicas que nosotros trabajamos. Y esto nos va a servir ¿para qué? Para poder generar conocimiento. Tenemos nuestra gestión de acompañamiento aquí, que viene a ser la adquisición y desarrollo de competencias. Yo voy a acompañar para que mi estudiante pueda lograr adquirir las competencias. Y como docente tengo que gestionar, monitorear y retroalimentar, como decía la colega, cuando veo que no se está alcanzando el propósito de la sesión. Este acompañamiento tiene estrategias adecuadas y tiene secuencias didácticas, ¿no? Ellas se combinan para que se puedan lograr los saberes. ¿Qué es lo que voy a lograr con mi secuencia didáctica? Tener estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, que puedan enfrentar los retos del día a día. Y la evaluación es
es inherente a todo el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el final, y tenemos los dos tipos de evaluaciones, la evaluación formativa, que viene a ser la de proceso, y tenemos la sumativa, ¿verdad? Cuando nosotros nos evalúan a nuestros estudiantes con la prueba S, ¿es formativa o sumativa? ¿Cómo evaluamos nosotros a nuestros estudiantes? De procesos, ¿verdad? Veamos entonces que la evaluación tiene como propósito reflexionar sobre lo que ellos han aprendido y contrastarlo con el aprendizaje esperado que está normado.